Buenas tardes. Hoy es 5 de marzo de 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Santísima Trinidad, te adoro, te alabo, te amo a nombre de todos, con la potencia, sabiduría y amor de tu divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 73 continuamos con el tema Vivir en la divina voluntad. Hoy vamos a ver la diferencia. Dice en Mateo 11:25: En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Voy a repetir un versículo que he dicho en otras meditaciones. Juan 3:12. Si hablando de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Qué fortuna la nuestra, que después de 2000 años, nuestro Divino Maestro nos está hablando ahora de cosas celestiales para que creamos. Aunque el tema que vamos a tratar se refiere al alma que vive en la divina voluntad, voy a empezar esta meditación haciendo alusión a una diferencia marcada entre la creación y el hombre, porque cada vez que conocemos y comprendemos más lo que somos como seres humanos, cómo nos creó Dios y la diferencia con el resto de la creación, este conocimiento nos tiene que llevar a amar y agradecer a nuestro divino Creador el desbordamiento divino de su ser al crear al género humano. En el volumen 33, junio 16 de 1934. Hija bendita, tú debes saber que la cosa más bella creada por nosotros fue la voluntad humana. Entre todas las cosas creadas es la más bella, la que más nos semeja. Por eso se puede llamar la reina entre todas, como de hecho lo es. Todas las cosas son bellas. Bello es el sol que con su luz vivificadora alegra y sonríe a todos. Con su luz se hace ojo, mano y paso de todos. Bello es el cielo que con su manto estrellado cubre a todos. Pero por cuán bellas sean todas las cosas creadas, ninguno puede darse el lujo de habernos hecho el más pequeño acto propio para amarnos. Ni hay ningún desahogo de correspondencia, todo es mudo silencio. Y todo lo que hacemos, lo hacemos solos. Ningún eco que nos responda a los tantos mares de amor que hay en todas las cosas creadas. Ni siquiera el más pequeño desahogo nos es dado, porque el desahogo es formado entre dos voluntades que tienen razón y conocen si hacen bien o mal. Es importante que pongamos suma atención a este tema de la diferencia, que si no fuera tan marcada, el vivir en la divina voluntad no sería la santidad de las santidades. En el volumen 32, agosto 20 de 1933, seguía pensando en la divina voluntad y pensaba entre mí. Pero, ¿qué diferencia hay entre quien hace la divina voluntad y entre quien vive en ella?
y mi amable Jesús todo bondad ha agregado. Hija mía, hay gran diferencia entre la una y la otra. Quien vive en mi divina voluntad posee la vida de ella y recibe vida continua de Dios para conservar, alimentar y hacer crecer esta vida de mi voluntad en la criatura. Vida posee y vida recibe. En cambio, quien hace mi divina voluntad recibe los efectos de ella. Y entre la vida y los efectos hay tal distancia que no hay comparación posible. ¿No hay diferencia entre la vida y la obra? La vida palpita, piensa, habla, ama, camina y repite cuantas veces quiere lo que posee como vida. En cambio, la obra, siendo efecto de la vida, no palpita, no piensa, no habla, no ama, no camina, ni es capaz de repetirse. Y puede darse que la misma obra con el tiempo se consuma y no se encuentre más. ¿Cuántas obras hechas, quién sabe con cuánto ruido, no existen más? En cambio, la vida no se consume, y si se consume el cuerpo por la muerte, es por poco tiempo, pero el alma no muere, ni puede consumirse aunque lo quisiera. Mira entonces qué gran diferencia hay entre la vida y los efectos que puede producir la vida. Los efectos se producen a tiempo, circunstancias y lugares. En cambio, la vida no se interrumpe jamás, palpita siempre y tiene en su poder el poder producir diversos efectos según las circunstancias. Ahora, quien vive en mi voluntad, poseyendo la vida de ella, tiene en su poder, y siempre, no hay intervalos, santidad, gracia, sabiduría, bondad, todo. Y como es vida que posee, tanto en el alma como en el cuerpo, de modo que todas las más pequeñas partecitas de su ser contienen el fiat omnipotente, y corre más que sangre en toda la criatura, tanto que si palpita, palpita fiat, si piensa, en sus pensamientos está impreso el fiat, si habla, se escucha en su voz correr mi fiat, y habla de él. Si obra, sus obras están empastadas con mi fiat, y si camina, sus pasos dicen fiat. Es vida, hija mía, y como vida se la debe sentir en todo su ser. No puede hacer menos que sentirla. No así para quien hace mi voluntad. Para percibirla la debe invocar, rogar, pero ¿cuándo la invoca? En las circunstancias dolorosas de la vida, en las necesidades, cuando se ve acosada por enemigos, casi como aquellos que llaman al médico cuando están enfermos. Pero si están bien, el médico es siempre un extraño para ellos, por lo que la vida perenne de mi querer divino no existe en ellos. Y por eso son cambiantes en el bien, la paciencia, la oración, la luz no las sienten como vida en ellos, y por lo tanto no sienten la necesidad de poseerlas como propiedad propia, ni las aman con verdadero amor, porque cuando los actos no son continuos, no se tiene el dominio sobre ellos, ni se tienen en propio poder, por lo que el amor queda roto. Por eso la diferencia es grande entre la vida y los efectos. La vida hace sentir la necesidad de vivir de voluntad divina. En cambio, los efectos no. Si se tienen, se tienen. Si no se tienen, quedan indiferentes. Por eso, el querer siempre mi voluntad significa que se posee la vida de ella.
en el volumen 3, julio 10 de 1900. Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios. En el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios no, todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo. Esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones. En una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida. Porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima, y solo puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí algo que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. Dice nuestro Divino Maestro en el volumen 33, marzo 11 de 1934. Ahora tú debes saber que el alma en gracia es el templo de Dios, pero cuando el alma vive en nuestra voluntad, Dios se hace templo del alma. Y la gran diferencia entre la criatura templo de Dios y entre Dios templo del alma. El primero es un templo expuesto a los peligros, a los enemigos, sujeto a pasiones. Muchas veces nuestro ente supremo se encuentra en estos templos como en los templos de piedra. No cuidado, no amado como conviene, y la pequeña lamparita de su amor continuo que debía tener como homenaje a su Dios que reside en ella, sin el aceite puro está apagada. Y si jamás cae en pecado grave, nuestro templo se derrumba y queda ocupado por ladrones, nuestros enemigos y suyos que lo profanan y de él hacen masacre. El segundo templo, es decir, Dios, templo del alma, no está expuesto a peligros. Los enemigos no pueden acercarse. Las pasiones pierden la vida. El alma en este nuestro templo divino es como la pequeña hostia que tiene consagrado en ella a su Jesús, la cual, con el amor perenne que toma, recibe y se alimenta, forma la lámpara viva que siempre arde, sin que jamás se apague. Este nuestro templo ocupa su puesto real, su querer completo, y es nuestra gloria y nuestro triunfo. ¿Y la pequeña hostia qué hace en este nuestro templo? Ruega, ama, vive de voluntad divina, suple a mi humanidad sobre la tierra, toma mi puesto de penas, llama a todo el ejército de nuestras obras para hacernos cortejo. La creación, la redención, las tiene como suyas y hace de comandante sobre ellas. Y ahora nos las pone como ejército alrededor en acto de oración, de adoración, y ahora como ejército en acto de amarnos y glorificarnos, pero ella siempre a la cabeza para hacer lo que quiere que hagan nuestras obras. Y termina siempre con su estribillo tan agradable a nosotros. Tu querer sea conocido, amado, y reine y domine en el mundo entero. Así que todas las ansias, los suspiros, los intereses, las premuras,
Las plegarias de esta pequeña hostia que vive en nuestro templo divino son: que nuestro fiat abrace a todos, haga a un lado todos los males de las criaturas, y con su soplo omnipotente se haga lugar en los corazones de todos para hacerse vida de cada criatura. ¿Se puede dar oficio más bello, más santo, más importante, más útil al cielo y a la tierra que el de esta pequeña hostia que vive en nuestro templo? Además de esto, nuestro amor, nuestra potencia, hacen todos los desahogos, todas las industrias, todas las estratagemas con quien vive en nuestra voluntad. Se hace pequeño y se encierra en el alma para formar su vida. Y de ésta quedan solo los despojos para quedar cubierta. Se hace inmensa cual es, y se forma templo suntuoso para tenerla dentro, al seguro, y gozar de su compañía. Para quien hace nuestra voluntad, ella está siempre ocupada de nosotros y nosotros siempre estamos ocupados de ella. Por eso, trata de encontrarte siempre en nuestra voluntad. En el volumen 32, octubre 15 de 1933. Hija mía bendita, no hay cosa más bella, más santa, más agradable y que más nos gusta y glorifica que el formar la vida de nuestro querer divino en la criatura. En ella viene formado un pequeño paraíso donde nuestro ente supremo se deleita en descender para hacer ahí su morada. Más adelante dice: tú debes saber que ni el cielo, ni el sol, ni toda la creación nos cuesta tanto. No hemos puesto ni tanta maestría de arte, ni tanto amor, como hemos puesto en formar nuestra vida toda de voluntad nuestra en la criatura, para formarnos un paraíso de más donde señorear a nuestro antojo y gozar nuestras delicias. El cielo, el sol, el mar, el viento y todo narran a aquel que los ha creado. Nos señalan, nos hacen conocer, nos glorifican, pero no nos dan una vida nuestra. Ni nos formamos otro paraíso. Más bien sirven a aquel o aquella en la cual nuestra paterna bondad ha tomado el empeño de formar nuestra vida en ella. Y nos cuesta tanto que nuestro fiat usa su virtud obrante y repetidora de su fiat continuo sobre su afortunada criatura para cubrirla con su potencia, en modo que un fiat no espera al otro. De manera que si le infunde el aliento, le dice fiat. Si la toca, repite fiat. Si la abraza, usa su fiat obrante y la va modelando. Y como empastando en su vida divina, se puede decir que con su aliento forma su vida en la criatura, y con su virtud creadora la regenera y forma en ella su pequeño paraíso. ¿Y qué cosa no encontramos en él? Basta decirte que encontramos todo lo que queremos, y esto es todo para nosotros. Ve entonces la gran diferencia que hay entre la divina voluntad como vida y aquella como efecto. Como vida, todos los bienes, las virtudes, la oración, el amor, la santidad, se convierten en naturaleza en la criatura. Son manantiales que se forman en ella, que siempre surgen, así que siente en sí la naturaleza del amor, de la paciencia, de la santidad, así como naturalmente siente en sí la mente que piensa,
el ojo que ve, la boca que habla, ningún esfuerzo en esto, porque Dios los ha dado en naturaleza y se siente dueña de hacer con ellos lo que quiere. Así, con poseer la divina voluntad como vida, todo es santo, todo es sagrado, las fatigas terminaron, la inclinación al mal no existe más. Y a pesar que cambia acción, y ahora hace una cosa y ahora otra, la virtud unitiva de mi voluntad las une juntas y forman un solo acto, con la distinción de tantas variadas bellezas por cuantos actos ha hecho. Y llega a sentir que su Dios es todo suyo, hasta sentir que en el exceso de su amor se ha dado en poder de la criatura. En virtud de la divina voluntad que posee como vida, se lo siente como parto suyo, y lo hace crecer con tal fineza de amor y de adoración profunda que queda como naturalmente absorbida en su Creador, que ya es todo suyo. Y es tanta la plenitud de amor, la felicidad que siente, que no pudiendo contenerla, quisiera dar a todos la divina voluntad como vida para volver a todos felices y santos. No así para quien no la posee como vida, sino sólo como virtud o efecto. Todo es cansancio y siente el bien a tiempo y circunstancia. Cesa la circunstancia y siente el vacío del bien. Y este vacío produce inconstancia, variedad de carácter, cansancio, siente la infelicidad del querer humano. No goza de paz ni sabe dar paz a ninguno. Siente en sí el bien como si se sintiese los miembros dislocados o en partes separados, que no es dueña de servirse de ellos y debe estar sujeta a los demás para hacerse servir. El no vivir de mi voluntad es el hacerse esclavo y sentir todo el peso de la esclavitud. En el volumen 33, enero 20 de 1935. Hija mía bendita, vivir en mi voluntad es propiamente esto: adquirir el derecho de hija, y Dios adquirir la supremacía, el mando, el derecho de padre. Solo ella sabe unir a uno y al otro, y formar una sola vida. Ahora tú debes saber que quien vive en mi querer divino adquiere 3 prerrogativas. Derecho de vida divina. Todo lo que hace es vida que siente. Si ama, siente la vida del amor, y como vida se la siente correr en la mente, en el respiro, en el corazón, en todo. Siente la virtud vital que forma en sí no el acto que está sujeto a cesar, sino la continuación de un acto que forma la vida. Si ruega, si adora, si repara, siente la vida incesante de la plegaria, de la adoración, de la reparación divina, no humana, que no está sujeta a interrupción. Así que cada acto hecho en mi voluntad es un acto vital que el alma adquiere. En ella todo es vida, y el alma adquiere la vida del bien que hace en ella. ¡Qué gran diferencia entre un bien que posee la vida y un bien o acto que en cuanto lo hace termina la vida de aquel acto! Como vida lo tiene en su poder y siente la continuación de la vida de aquel bien. En cambio, como acto, no lo tendrá en su poder, ni sentirá la continuación de él, y lo que no es continuo no se puede llamar vida. Solo en mi voluntad se encuentran estos actos llenos de vida, porque tienen por principio la vida divina, la cual no está sujeta a terminar, y por eso puede dar vida a todo y a todos.
En cambio, fuera de ella, todas las cosas, incluso las obras más grandes, encuentran el fin. Y oh, qué bella prerrogativa que solo mi voluntad puede dar, sentir en el alma cambiados sus actos en vida divina perenne. Segundo, ahora a la primera prerrogativa sigue la segunda. Esto es, el derecho de propiedad. ¿Pero quién es el que la da? ¿Quién la constituye propietaria? Mi misma voluntad, porque en ella no hay pobreza, todo es abundancia, abundancia de santidad, de luz, de gracias, de amor. Y como éstas las posee como vida, es justo que posea como suyas estas propiedades divinas. Así que se siente dueña de la santidad, dueña de la luz, de la gracia, del amor y de todos los bienes divinos. Y solo en mi voluntad existe este dominio. Fuera de ella se da todo con medida y sin volverlas propietarias. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Tercero, de la segunda nace la tercera prerrogativa. Derecho de gloria. No hay cosa que haga, pequeña o grande, natural o sobrenatural, que no tenga el derecho de gloria, derecho de glorificar en cada cosa, incluso en el respiro, en el latido a su Creador. Derecho de quedar glorificados ellos mismos en la gloria de aquel que no hay gloria que de él no venga. Por eso en mi voluntad encontrarás todo, y todo a tu disposición, y con derecho no humano, sino divino, del cual mi misma voluntad ama cederte estos sus derechos divinos, amando a la criatura como su verdadera hija. Entonces, tengamos en cuenta que el alma que vive en la divina voluntad adquiere el derecho de vida divina, el derecho de propiedad y el derecho de gloria. El capítulo que sigue lo podemos relacionar con Juan 14:12. En verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. En el volumen 24, agosto 6 de 1928. Estaba siguiendo mis actos en el fiat divino, y mientras esto hacía pensaba entre mí, ¿cuál es la diferencia entre el obrar el bien en el divino querer y el obrar el bien en el querer humano? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿qué diferencia hay? Hay tal distancia que tú misma no puedes llegar a comprender todo el valor que hay en el obrar en mi querer divino. El obrar en mi fiat es vida que el alma toma en sí, es vida divina, y esta vida con la plenitud y fuente de todos los bienes. A cada acto hecho en mi voluntad, el alma encierra en sí una vida que no tiene principio ni fin. Encierra un acto del que todo surge, fuente que jamás se agota. ¿Pero qué cosa hace surgir? Hace surgir la continua santidad, surge la felicidad, la belleza, el amor. Todas las cualidades divinas están en acto de surgir y crecer continuamente. Y el alma que pudiese poseer un solo acto hecho en mi voluntad, si se pudieran poner juntas todas las obras buenas de todas las criaturas, de todos los siglos, no podrán jamás igualar este solo acto hecho en mi voluntad. Porque en éste reina la vida. En las otras obras hechas fuera de mi querer,
no está la vida dentro, sino la obra sin vida. Supón que tú haces un trabajo. En él pones tu obra, pero no tu vida dentro. Por eso, quien pudiese poseer o ver aquel trabajo, poseería o vería tu obra, pero no tu vida. Tal es el obrar humano. Son trabajos que hacen, no vida que ponen en sus trabajos. Por lo tanto, sujetos a ensuciarse, a consumirse y aún a perderse. En cambio, mi voluntad es tanto el amor, el celo que siente por lo que el alma obra en ella, que pone en medio de la obra como centro su vida divina. Así que el alma que hace todos sus actos en ella, posee tantas vidas divinas por cuantos actos hace en mi fiat supremo. Ella se puede llamar la bilocadora y la pobladora de la vida divina en el mar interminable de mi eterno querer. Por eso, por cuanto puedan hacer y sacrificarse las otras criaturas, sus obras no pueden jamás agradarme si no veo correr la vida de mi voluntad en ellas. Porque estando sin vida, no hay en sus obras el amor que siempre ama, la santidad que siempre crece, la belleza que siempre se embellece, la alegría que siempre sonríe. A lo más, su vida pudo estar en el acto de su obrar, pero en cuanto terminó la obra, terminó el ejercicio de su vida en su obra. Y yo, no encontrando la continuación de su vida en su obra, no encuentro gusto y placer. Y suspiro por el alma que vive en mi divina voluntad, para encontrar sus obras llenas de vidas divinas que siempre aman. No son obras mudas, sino hablantes, y como poseen una voluntad divina, saben hablar tan bien de su Creador, que tomo todos los gustos al oírlas, y me entretengo con ellas con tanto amor, que me resulta imposible el separarme. Mucho más que es mi misma vida que me ata con ellos, con nudos inseparables. Oh, si tú supieras el gran bien de haberte llamado a vivir en mi voluntad, los prodigios, las riquezas infinitas que puedes encerrar, el amor con el cual se siente llevado tu Jesús a amarte. Estarías más atenta y reconociente, y amarías que mi fiat fuese conocido y que formase su reino en medio a las criaturas, porque Él solo será el sembrador de la vida divina en la creación. En el volumen 22, julio 10 de 1927. Hija mía, cómo son admirables, armoniosos, todos ordenados entre ellos de una belleza rara. Los actos hechos por mi voluntad son nuestro ejército divino que, ordenados en torno al Ser Supremo, forman nuestra gloria, nuestra defensa, nuestra felicidad sin fin. Lo que sale del fiat divino lleva la marca divina. Y conforme salen, más que nuestros hijos legítimos, no pierden jamás la vida. Si tú no das jamás vida a tu voluntad, también tú podrás llamarte un acto de la divina voluntad. Y como acto de ella, vendrás a adquirir el derecho sobre todos sus actos. Tomarás lugar en nuestro ejército, serás nuestra hija legítima, y como hermana de todos los actos de nuestra voluntad. Y por eso tendrás el poder de unirlos todos juntos, para llevarnos la gloria, la felicidad de todos los actos del eterno fiat. ¿Qué diferencia entre quien es un acto de voluntad divina y quien no lo es? Un acto de ella puede ser un sol, un cielo, un mar de eterno amor,
una bienaventuranza y felicidad que jamás termina. ¿Qué cosa no puede ser un acto de mi voluntad? Ella es eterna y hace eternos sus actos. Es luz inmensa y todos sus actos tienen la plenitud de la luz. No hay cosa de sí que no invista sus actos. En cambio, para quien no es acto de la divina voluntad, oh, cuán diferente es. No puede tomar puesto en el ejército divino. No será capaz de dar alegrías y felicidad. Su luz será tan escasa que difícilmente podrá verse a sí mismo. Sus actos, por cuán buenos, pero porque son producidos por la voluntad humana, serán como humo que el viento dispersa, o como flor que se marchita y muere. ¿Qué diferencia, hija mía, entre uno y otro? En el volumen 27, noviembre 26 de 1929. Tú debes saber que esta es la gran diferencia entre quien vive en nuestro divino querer y entre quien está resignada y en las circunstancias hace nuestra divina voluntad. La primera son vidas divinas que nos ofrece por medio de sus actos. La otra en el obrar encierra los efectos de nuestro querer. Y nosotros no sentimos nuestra misma fuerza raptora que nos rapta en sus actos, sino solo los efectos. No sentimos todo nuestro amor, sino una pequeña partecita de él. No encontramos la fuente de nuestra felicidad, sino apenas su sombra. Y de la vida a los efectos hay tal diferencia como entre las vidas y las obras. ¿Quién puede decir que la obra tiene todo el valor que puede poseer una vida de criatura? Mucho más, no se puede comparar la vida divina que se forma por la criatura en mi divina voluntad y sus obras fuera de ella. En el volumen 27, diciembre 3 de 1929. Mi pequeña mente se perdía en el fiat supremo y pensaba entre mí: ¿cuál será la diferencia que hay entre quien ha fundado su santidad en las virtudes y entre quien la ha fundado solo en el querer divino? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, suspirando, me ha dicho: hija mía, si supieras qué diferencia hay. Escucha, y además tú lo sabes. La tierra florida es bella. La variedad de las plantas, de las flores, de los frutos, de los árboles, la diversidad de los colores, de las dulzuras, de los gustos, todo es bello. Pero ¿sabrías encontrar una planta, una flor, aunque sea de las más preciosas, que no esté circundada de tierra, la cual tiene a cada raíz en su regazo, pegada a su pecho para alimentarla? Se puede decir que al hombre le resulta imposible tener una planta si no la confía a su madre tierra. Tal es la santidad fundada en las virtudes. La tierra humana debe poner de lo suyo. ¿Cuántas satisfacciones humanas en las obras más santas, en las virtudes que practican? La tierra de la estima, de la gloria humana, corre siempre y ahí forma su pequeño lugarcito, de modo que se ven las virtudes como tantas bellas flores perfumadas, de color tan vivo que despiertan admiración. Pero a su alrededor, en la parte de abajo, hay siempre un poco de tierra humana. Así que la santidad fundada en las virtudes se puede llamar tierra florida. Y según las virtudes que practican, ¿quién forma la flor? ¿Quién la planta? ¿Quién el árbol? Y tienen necesidad de agua que las riegue y de sol que las fecunde y les comunique los diversos efectos que a cada una requiere.
cual es mi gracia. De otra manera, pasarían peligro de morir en el momento de nacer. En cambio, la santidad fundada en mi querer divino es sol. Está en lo alto. La tierra no tiene nada que hacer con ella, ni tiene necesidad de agua para alimentarse. Su luz, su alimento, lo toma directamente de Dios. Y en su movimiento de luz continuo, produce y alimenta todas las virtudes en modo divino. Las satisfacciones humanas, aun santas, la vanagloria, la estima propia, han perdido el camino, no tienen razón de existir, porque sienten a lo vivo la voluntad divina que todo hace en ellos, y reconocen que este sol divino, abajándose, habita en ellos, y alimentándolos con su luz, los hace sufrir su transformación, para formar una sola luz con este fiat divino. Además de esto, su luz tiene virtud de eclipsar dulcemente el querer humano, porque está vetado el que aún un átomo de tierra entre en mi querer divino. Son naturalezas contrarias, luz y tierra, tinieblas y luz. Se puede decir que se rechazan mutuamente. Ni la luz puede soportar un solo átomo de tierra, y por eso la eclipsa, le sirve de centinela, de defensa, para que todo se vuelva voluntad divina en la criatura. Y así como el sol todo da a la tierra, pero nada recibe, y es causa primaria de sus bellas florituras, así quien funda su vida, su santidad en mi querer, junto con él, son los alimentadores de la santidad fundada en las virtudes. En el volumen 31, noviembre 6 de 1932. Tú debes saber que quien obra en mi divina voluntad, sus obras, sus actos, sus adoraciones, su amor hacia Dios, vienen hechos y formados en el ámbito de la eternidad, porque mi divina voluntad es eterna. Y todo lo que se puede hacer en ella no sale de dentro de la eternidad, y quedan confirmadas para siempre como obras, adoraciones, amor divino y perenne. Se pueden llamar obras de la criatura transfundidas en Dios, en las cuales Dios mismo ha obrado. Lo humano no entra ni en el querer divino ni en la eternidad. Y si entra, debe perder la vida para readquirir la vida y las obras de Dios mismo. Por eso, quien vive en nuestro querer, viene visto por nosotros no en el tiempo, sino en la eternidad. Y por decoro y honor nuestro, sus actos deben ser actos nuestros. Su amor, amor nuestro. Sentimos que la criatura viene en nuestro querer para darnos la ocasión de hacernos obrar y de darle nuestro amor para hacernos amar con nuestro mismo amor. Todo debe ser nuestro, y todo lo que hace debe ser acuñado con la imagen de su Creador. En cambio, quien obra fuera de mi voluntad divina, obra en el tiempo, ama, adora en el tiempo, viene visto en el tiempo, y todo lo que se hace en el tiempo son obras sin confirmación. Más bien deben esperar el juicio para ser o confirmadas o condenadas, o bien purificadas por el fuego del purgatorio. Y son vistas como obras de criaturas en las cuales puede faltar plenitud de santidad, plenitud de amor y plenitud de valor infinito. Todo lo contrario para quien vive y obra en nuestra voluntad. Siendo actos nuestros, todo es plenitud de santidad, de amor, de belleza, de gracia, de luz y de valor infinito. Hay tal distancia entre el uno y el otro
que si todos la comprendiesen, cómo serían atentos en vivir en nuestro querer, a fin de que quedaran vacíos del acto humano y llenos del acto obrante de una voluntad divina. Por eso sea atenta y no hagas nada que no sea cernido y vaciado por la luz de mi voluntad, y me darás el sumo contento de ponerme a la obra y de hacerme obrar como el Dios que soy. En el volumen 36, agosto 21 de 1938. Hija mía, para nosotros todo es fácil, con tal que encontremos que la voluntad humana se presta a vivir en la nuestra. Nos deleitamos formando aún en el movimiento, en el respiro, en el paso, vidas nuestras que se mueven, que respiran, que caminan, que hablan. La voluntad humana nos presta como tantos velos en los cuales podemos formar tantas vidas nuestras. Este es el último desahogo de nuestro amor. Y nos agrada tanto que con tal de que la voluntad humana nos preste su pequeño velo, nosotros poblamos todos sus actos con la multiplicidad de nuestras vidas divinas. Ahí está mi vida eucarística que da prueba y confirmación de lo que te digo. No son tal vez pequeños velos los accidentes del pan, en el cual quedó consagrado, vivo y verdadero en alma, cuerpo, sangre y divinidad. Y si hay 1000 hostias, 1000 vidas mías formo, una para cada hostia. Y si hay una sola hostia, formo una sola vida mía. Y además, ¿qué cosa me da la hostia? Nada. No un te amo, ni un respiro, ni un latido, ni un paso de compañía. Estoy solo, y muchas veces la soledad me oprime, me amarga y estallo en llanto. ¿Cómo me pesa el no tener a quien decirle una palabra? Estoy bajo la opresión de un silencio profundo. ¿Qué cosa me da la hostia? El escondite para esconderme, la pequeñita prisión para volverme, estaría por decir, para volverme infeliz. Pero como es mi voluntad la que quiere que yo quede sacramentado en cada hostia, ella que jamás es portadora de infelicidad, ni a nosotros, ni a las criaturas que viven en ella, hace correr en mi vida sacramental nuestras alegrías celestiales, que son inseparables de nosotros. Pero esto es siempre por parte nuestra. La hostia no me da jamás nada, no me defiende ni me ama. Ahora, si esto hago, o sea, formar tantas vidas mías en la hostia que nada me da, mucho más en quien vive en mi voluntad. La diferencia entre mis vidas sacramentales y las tantas vidas mías que formo en quien vive en mi querer es incalculable. Hay más distancia que la que existe entre el cielo y la tierra. Primero, porque no estamos jamás solos, y tener compañía es la más grande alegría que hace felices a la vida divina y a la humana. Ahora tú debes saber que cuando formo mi vida en el pensamiento de la criatura que vive en mi querer, siento la compañía de la inteligencia humana que me corteja, me ama, me comprende y me da su memoria, la inteligencia, la voluntad en mi poder. Y como en estas tres potencias fue creada nuestra imagen, me siento dar por compañía a nuestra eterna memoria, que no olvida jamás nada. Siento la compañía de mi sabiduría que me comprende, y además la compañía de la voluntad humana fundida con la mía, que me ama con eterno amor. ¿Cómo no multiplicar en cada pensamiento suyo otras tantas vidas nuestras, cuando encontramos que más nos comprende y nos ama
podemos decir, encontramos nuestra ganancia. Porque por cuanta más vida formamos, tanto más nos hacemos comprender. Le damos duplicado amor y nos ama de más. Si formamos nuestra vida en la palabra, encontramos la compañía de la suya, y como nuestro fiat es suyo, encontramos todos los prodigios que ha obrado cuando nuestro fiat se ha pronunciado. Si la formamos en su respiro, encontramos su respiro que respira junto, y es la compañía de nuestro aliento omnipotente cuando al crearla le infundimos la vida. Si la formamos en su movimiento, encontramos sus manos que nos abrazan, nos estrechan fuerte, porque no nos quieren dejar más. Si la formamos en los pasos, nos siguen por doquier. ¡Qué bella compañía! Quien vive en nuestra voluntad, no hay peligro de que nos deje jamás solos. Ambos somos inseparables. Por eso, el vivir en nuestro querer es el prodigio de los prodigios, donde hacemos desahogo de nuestras tantas vidas divinas. Hacemos conocer quiénes somos, lo que podemos hacer y ponemos a la criatura en orden con nosotros, tal como la creamos. Porque tú debes saber que estas nuestras vidas llevan consigo mares de luz, de amor, mares de sabiduría, de belleza, de bondad, que invisten a la criatura para hacerla poseer la luz que siempre crece, que jamás se apaga, la sabiduría que siempre comprende, la belleza que siempre se embellece de más. Por eso amamos tanto que la criatura viva en nuestro querer, porque queremos dar, queremos que nos comprenda, queremos poblar todos sus actos humanos con nuestras vidas divinas. No queremos estar encerrados, reprimidos en nuestro cerco divino. Poder dar y no dar cuánto nos duele, y hasta en tanto que la criatura no viva en nuestro querer, ella será siempre la ignorante de nuestro ser supremo, incapaz de aprender ni siquiera las vocales de cuánto la amamos y de cuánto le podemos dar. Serán siempre los hijos de semejantes de nosotros, que tal vez ni siquiera nos conozcan, hijos de semejantes de su Padre. En el volumen 29, octubre 12 de 1931. Tú debes saber que en el cielo no se entra si no se posee nuestra vida divina, o al menos concebida o nacida. Y tal será la gloria, la bienaventuranza del bienaventurado, por cuanto crecimiento ha formado de nuestra vida en él. Ahora, ¿cuál será la diferencia de quien apenas ha sido concebida, nacida o crecida en pequeñas proporciones, con quien nos ha hecho formar vida completa? Será tanta la diferencia que se vuelve incomprensible a la criatura humana. Aquellos serán como el pueblo del reino celestial. En cambio, nuestros facsímiles serán como príncipes, ministros, la corte noble, el ejército real del gran rey. Por eso, quien hace mi divina voluntad y vive en ella puede decir: hago todo y pertenezco aún desde esta tierra a la familia de mi Padre Celestial. Voy a terminar esta meditación con este maravilloso capítulo del volumen 31, noviembre 27 de 1932. Hija mía, tú debes saber que conforme la criatura obra en nuestra voluntad, recibe en su acto la fecundidad divina, la cual forma el germen divino en todos sus actos, que, esparciéndose en toda el alma, forma el germen divino en el pensamiento, en la palabra,
en todo, de modo que se ve en su pequeño acto el dulce encanto de su Creador, feliz de dar vida con su amable presencia al acto de la criatura. Oh, si se pudiese ver por todos la dulce sorpresa, el prodigio inaudito, el ente supremo encerrado en el breve giro del acto humano. Quedarían de tal manera sorprendidos que todo el prodigio del universo sería nada en comparación de éste. Por ello hay gran diferencia entre quien obra en mi voluntad y entre quien obra sin ella. La primera es manantial, cuya fuente se puede gloriar que jamás se termina su agua, y que puede dar agua a quien quiere sin jamás secarse. La segunda es fuente que no brota y se seca. La primera es tierra fecunda y sus prados están siempre floridos. La segunda es tierra estéril que apenas produce alguna planta selvática. La primera tiene el sol a su disposición, el cual le hace beber sus grandes sorbos de luz, de dulzura, de santidad, de paciencia invicta, de heroísmo, de sacrificios. La segunda tiene la noche que le da sus sorbos para mantener sus pasiones, para debilitarlo y hacerle perder la vista del cielo. La diferencia entre una y otra es grande. Por eso sé atenta y haz que mi voluntad divina te consuma y te transforme toda en su luz. En nuestra próxima meditación continuaremos con el tema Vivir en la divina voluntad. Vamos a ver la finalidad. En la voluntad de Dios siempre.